Bueno, muy buenas tardes, estimados asistentes. Bienvenidos a la conferencia Finanzas Cuantitativas y sus usos en los mercados financieros, que llevaremos a cabo en el Laboratorio de Mercados Financieros de la Universidad Autónoma de Occidente, en colaboración con el economista y magíster en Finanzas Cuantitativas, Andrés Palacios. Antes de comenzar, quiero expresar mi agradecimiento al área de educación continua de la universidad, el conferenciante que hoy nos acompaña, por haber hecho posible este evento. Hoy nos complace contar con la presencia del experto en finanzas cuantitativas, Andrés Palacios. Andrés cuenta con más de 15 años de experiencia en el sector financiero colombiano, ha ocupado cargos como estratega de portafolios, trader institucional, analista financiero, analista de riesgos de mercado, analista de estudios económicos y docente universitario. Aprovecho también esta oportunidad para invitarlos a seguir la cuenta de Twitter del laboratorio. Les voy a dejar en pantalla para que vean cómo nos pueden buscar. Estoy en pantalla, pueden ver cómo nos pueden encontrar en Twitter, @labmf_piso, wow. Comparto los cursos. Bueno. En la cuenta de Twitter pueden estar pendientes de las distintas actividades que estaremos realizando en el laboratorio, tales como los conversatorios, las conferencias, los seminarios, los cursos y los diplomados. Uno de los próximos cursos que ofrecemos en el laboratorio es el ABC del Trading, ¿sí?, que inicia el 25 de julio. También los invito a otros seminarios que ofrece la Facultad de Administración de la Universidad, que son Finanzas para no financieros, que inicia el 13 de junio, y el seminario de nivel básico sobre inversiones, que inicia el 10 de julio. Próximamente también estaremos ofreciendo en el laboratorio un curso relacionado con las finanzas cuantitativas, así que en el Twitter que nos siguen pueden estar pendientes acerca de este próximo programa. Sobre los cursos que ofreceremos en el laboratorio, es importante destacar que los docentes son docentes adscritos a la Bolsa de Valores de Colombia, que están certificados por el autorregulador del mercado de valores y cuentan con amplia experiencia y están activos en el sector financiero. Y bueno, sin más preámbulos, les dejo en manos del conferenciante Andrés Palacios. Muchas gracias por haber asistido a este evento. Carlos, muchas gracias por la invitación, a la Universidad Autónoma también, y a todos los que hoy destinaron un espacio en la agenda para esta charla sobre finanzas cuantitativas, ¿cierto? La idea, como vamos a enfocar, es de acuerdo a mi experiencia y de acuerdo también a los usos que también han dado mis colegas que tienen este tipo de maestrías en finanzas cuantitativas y lo que hemos visto en el mercado internacional, ¿para qué sirven las finanzas cuantitativas? Porque esto como que se ha puesto de moda, porque cada vez más se hace necesario aprender a programar, porque cada vez se hace más pertinente el uso de las matemáticas y de la estadística y de la probabilidad en nuestra área de mercados financieros. Todos creíamos cuando estábamos en el colegio o en la universidad que las matemáticas pues, de pronto no me iba a servir porque yo no era bueno, o la probabilidad era una clase muy aburrida cuando la veíamos en la universidad, o la misma estadística en el colegio o algo así. Pero cada vez los mercados financieros son más exigentes en el uso de las matemáticas y en el uso de la estadística, pero nunca perdiendo el norte del uso tradicional de las finanzas, ¿cierto?
El quant, como se conoce la persona que se dedica a las finanzas cuantitativas, es una persona que entiende el mercado, pero que tiene unos fuertes fundamentos matemáticos, ¿sí? Para poder volver documentos o problemas, volverlos soluciones, volverlos números, volverlos probabilidades, y lo que más importa es también rentabilizar estos negocios, ¿sí? Los perfiles de finanzas cuantitativas son muy demandados en mercados desarrollados, en mercados en vía de desarrollo. Cada vez más los quants se necesitan en los mercados. No necesariamente usted tiene que ser un gran matemático. Tiene que entender de programación y de conceptos básicos de matemáticas y cómo llevarlo, leer mucho y poder incorporar esos libros básicos de finanzas o de matemáticas al mundo financiero. Entonces, traigo para ustedes una charla muy corta de unos 45 minutos, están abiertas las preguntas. Digamos, mi experiencia en el mercado financiero son 18 años. Y desde el año 2009 soy economista, como decía Carlos, tengo una maestría en finanzas cuantitativas en la Universidad de Alcalá. Y lo curioso fue que cuando hice la maestría en finanzas cuantitativas, fue la gran crisis del mercado financiero en el año 2008-2009. Entonces, los culpables eran los quants, los que se inventaban los productos, pero realmente es una tacha de periódico y la tacha de, de los medios de comunicación, ¿sí? Pero realmente los matemáticos diseñan productos, pero pues siempre hay una contraparte que es la que gestiona los riesgos, y pues todo es un producto, un trabajo en equipo entre el que diseña, entre los gestiona, el que los vende, sí, el que los compra. Eh, Recuerdo que en mi maestría, en el año 2008, 2009 cuando la estaba cursando, se iba a quebrar el Citi. Nunca se me olvida una anécdota. Estaba tomando clases de derivados con Ignacio Olmeda, que era el quant del Banco Santander para España y toda Europa. Era el jefe de quants. Y él era a las 10 de la noche en Madrid, eran las 3 de la tarde en Nueva York. Y él lo único que pidió en la clase fue que poder poner la cotización de la acción del Citi, ¿sí? Si la acción del Citi llegaba a cero, pues se paraba la clase porque se acababa el mercado financiero, o mejor dicho, iba a haber un colapso en las finanzas. Cosa que no pasó, y después con las lecciones aprendidas, cada vez los quants fueron creciendo en los mercados financieros. En esa época no había tanto código abierto como hay ahora R o Python. Se usaban software como MATLAB o Excel, pero se usaba mucho MATLAB. Y era también costoso el acceso, no había mucha información sobre programación y demás. Pero bueno, fuimos de las primeras promociones quants que nos llamábamos finanzas cuantitativas, pero esas son carreras que llevan muchos años en el mercado financiero. Por ejemplo, Merton, Black and Scholes, el mismo Black y el mismo Litterman eran quants, pero no se conocían como quants, sino eran como matemáticos. Y ahora los mismos quants se han transformado en data science, ¿sí? Pero pues bueno, entonces voy a compartir con ustedes como mis apreciaciones, mi experiencia, el uso en las finanzas, y por qué las finanzas cuantitativas o la matemática es tan importante en los mercados financieros, ¿sí? Y cada vez más se necesitan más quants en el mercado internacional, y lo mismo en el mercado local, ¿sí? Y por eso hay una oportunidad muy importante para los estudiantes de que hay un hueco en el mercado y hay una posibilidad también de generar eh, de conseguir empleo, de tener unos roles muy importantes en las organizaciones. Entonces voy a compartir acá mi pantalla. Ustedes me dicen si la están viendo. Una ventana, por acá, esto. Listo. ¿Ya están viendo mi pantalla? Check. ¿Ve mi pantalla, Carlos? Sí, señor, perfectamente. Bien, Sí, señora, entonces, ahí la veo. pues yo soy el director de Elemento Alfa. Elemento Alfa es una firma consultora en inversiones con un fundamento muy fuerte en matemáticas y en finanzas cuantitativas. ¿Cuál es el objetivo de hoy?
pues como les decía a ustedes, proporcionar una visión general de las finanzas cuantitativas y cómo se aplican esto en el mundo financiero, ¿cierto? Eso es como lo que más nos interesa, es esa visión y poder abrir un espectro totalmente diferente de las finanzas tradicionales, porque pues las finanzas tradicionales es traer a valor presente, una conversión de tasas, proyecciones de balances, valoraciones de empresas, todo lo que es la gestión financiera, inversiones en renta fija, renta variable, realmente es como traer un valor presente neto, lo que son estas finanzas, que es el precio. Por las finanzas cuantitativas se refiere al uso de modelos y técnicas matemáticas para analizar y tomar decisiones en los mercados financieros, ¿sí? Y ahí es cuando las matemáticas, que alguna vez alguien le decía a uno, oiga, yo quiero ser matemático, y algunos le decían, pero ¿por qué voy a ser matemático si los matemáticos solo sirven para ser profesores o andan desempleados? Realmente los matemáticos en las finanzas son muy importantes porque le permiten tener una visión, las matemáticas, para analizar y tomar decisiones en los mercados financieros. Y uno de los mercados financieros toma dos decisiones: o compra o vende, o puede ser una tercera: compra o vende, o se queda quieto, ¿sí? En los mercados financieros, ¿qué van a ser los precios? Van a subir, van a bajar, y en algunos casos se van a quedar quietos, pero en nuestros mercados casi binomial o casi trinomial. Sube o baja, o gano o pierdo, ¿sí? Entonces, con el uso de las finanzas cuantitativas, yo debo buscar la forma de poder buscar valor, en decir si va a subir el precio o bajar, pero buscar todas las herramientas que me permitan a mí como cargar la moneda a mi favor, ¿cierto? Esas son las finanzas cuantitativas. Entonces son una herramienta y son una disciplina interdisciplinaria que combina finanzas, combina estadística, combina matemáticas y programación, ¿sí? Es muy importante la capacidad computacional y la programación, porque permite el análisis de grandes datos, la automatización de procesos o la formulación de grandes números o de grandes fórmulas para dar una solución a algo. En pocas palabras, como dice ahí, las finanzas cuantitativas nos ayudan a entender y gestionar los riesgos financieros de manera más precisa y eficiente y de tomar decisiones de inversión. Entonces, los que nos dedicamos a las finanzas cuantitativas podemos gestionar riesgos, prevenir riesgos o tomar decisiones de inversión, ya sea para nosotros mismos, para clientes o para terceros que confían en nosotros. Bien. Entonces, el análisis cuantitativo, pues en los mercados financieros implica el uso de datos. Hay mucha información que antes no existía y que ahora existe. Recordemos que antes los computadores para guardar una giga o un mega eran gigantescos. En los disquetes, que no sé si ustedes conocieron, cabía cierta cantidad. Luego en los CDs cabía cierta cantidad de información. Luego en los pendrives cierta cantidad de información. Pasamos de mega a teras de un momento a otro, y la cantidad de información existente en el mercado financiero es todo. Supongamos que yo me voy para el pasado y quiero estudiar la crisis del 29. La crisis del 29 fue hace muchísimos años, pero antes de las crisis ya había mercados financieros antes del 29, en 1900. Había información de las burbujas, de los tulipanes, la primera burbuja financiera, que son los tulipanes en Holanda, en Bélgica, de la burbuja del Mississippi, ciertas burbujas, ya había información desde 1800, pero era difícil tenerla, era difícil agruparla, pero también era difícil manipularla. Si usted revisa los documentos o los papers de 1952 de Harry Markowitz, que utilizamos mucho en el mercado financiero, cuando uno ve las fórmulas y él llega a las conclusiones, uno ahora las conclusiones le parecen obvias, porque es que nosotros tenemos una capacidad computacional totalmente diferente a la que tuvo Harry Markowitz, ¿sí?
ellos multiplicaban matrices en grandes computadores, el acceso a los datos era pequeño. Pero ahora cada vez se utilizan más datos. Se utilizan datos diarios, datos intradía, datos por hora, datos por minuto, datos por segundo, que me permite tomar decisiones. Eso antes no pasaba. Pero entonces es cuando llega el analista financiero o el quant, porque utiliza todos esos datos y todas las herramientas para tomar unas decisiones de inversión. ¿Y qué está pasando ahora? Estoy tomando decisiones de inversión de manera automatizada, de manera agnóstica, de manera que no tome una decisión o de un view sobre algo o una recomendación con el yo creo, ¿sí? Y pasamos a decir, es que los números nos demuestran lo siguiente, ¿cierto? Ahí es cuando empezamos a dejar que las matemáticas hablen y los modelos nos permitan tomar una decisión. Una cosa muy importante, muchachos o señores, es que ustedes se van a enfrentar a comités de inversiones donde van a llegar detractores y le van a decir, es que su modelo dijo que iba a subir y lo que hizo fue bajar. Sí, a veces pasa. Los mercados financieros no son difíciles de predecir, ¿sí? Porque nos piden que logremos identificar algo que es incierto a través de fórmulas determinísticas. ¿Sí? Nos piden determinar algo estocástico, algo determinístico cuando realmente es algo estocástico y demás. El quant hace su mejor ejercicio apoyado en matemáticas en la labor más ingrata de todas, predecir los mercados financieros en el sentido y en la magnitud, tomar decisiones informadas. Pero bueno, esos son nuestros modelos y buscamos siempre hay una evolución de los modelos. ¿Qué es lo importante también en los mercados financieros? Que nos ayude a identificar patrones y tendencias, relacionar relaciones con datos financieros, nos permite comprender mejor los mercados. Yo antes no tenía datos, muchos datos donde podía meter el mercado asiático, el mercado americano, el mercado europeo, el mercado colombiano, el mercado latinoamericano, en línea, y poder dar una salida y tomar una decisión de inversión. Ahora, las finanzas cuantitativas y el análisis cuantitativo nos permite comprender de una manera más rápida los mercados, pronosticar movimientos en los precios y evaluar la eficacia de las diferentes estrategias de inversión. Un analista cuantitativo lo juzga por la forma en que maneja los datos y por la forma en que dice que va a tomar ciertas trayectorias de los precios, pero lo más importante es la robustez de sus modelos. ¿Sí? Que la matemática permita que usted tire la moneda, digamos, cuando se habla en la literatura que eso es un paso aleatorio, tire usted la moneda y que trate de sesgar la moneda a su favor, con la mayor cantidad de información posible. Y eso es muy, muy importante. Entonces, vamos a hablar de las aplicaciones de las finanzas cuantitativas. ¿Sí? Que esto es muy importante y es lo que nos va a llevar o nos puede motivar a adentrarnos más en este tema y profundizar, ¿cierto? Entonces las finanzas cuantitativas se encuentran aplicaciones en áreas como gestión de riesgos, valoración de activos, modelación de precios, optimización de carteras y predicción de mercados. Entonces, vamos a entrar en cada uno de los puntos. Dentro de cada uno de los puntos vamos a pasar por la gestión de riesgos. Nosotros, los quants, no somos controladores de riesgos. Para eso hay las áreas de compliance y de riesgos, que son de controller. Nosotros somos gestores de riesgos. A través de nuestros modelos podemos identificar factores de riesgos que nos permitan generar alertas tempranas y minimizar las pérdidas. A nosotros no nos van a juzgar por las rentabilidades obtenidas, sino vamos a ser recordados por las pérdidas que nos dimos. El mercado funciona de esta manera. Por eso es que existen los gestores de riesgos, o nosotros realmente somos gestores de riesgos. Por otra parte, las finanzas cuantitativas nos permiten hacer valoración de activos. ¿Sí? Recordemos que valorar un activo es traer a valor presente sus flujos futuros, ¿cierto? Descontado una tasa de interés.
Pero las tasas de interés, ¿cómo las predigo? Ahí es cuando a través de modelos matemáticos yo puedo determinar cuáles son los movimientos esperados de los flujos de las tasas de interés. Y con eso traigo valor presente. Porque los flujos esperados de un activo, usted proyecta con la economía y demás, pero la tasa de interés es el instrumento más sensible, porque es el factor de descuento en la valoración de un activo. Y si yo logro predecir de una manera adecuada, un rango adecuado, una tasa de interés, puedo poder valorar un activo y decir, está barato, está caro, vale la pena comprarlo o tengo que sacarlo de mi cartera. ¿Listo? Por ese lado. La parte de modelación de precios. Mucha gente nos pregunta a nosotros, bueno, ¿y esto que compró usted a 500, qué puede valer en un año? Hay técnicas matemáticas como el Monte Carlo estructurado, el Monte Carlo semivariado, o otros modelos para decir esto que vale 500 de acuerdo a muchas variables puede valer 580 en 6 meses o puede valer 400. El quant a través de modelos matemáticos, entrada y salida de variables, debe identificar cuál puede ser el precio futuro en activo. En optimización de carteras, señores, todos nosotros que somos trabajadores o sus padres están invertidos en carteras de inversión. ¿A través de qué? De los fondos de pensiones. ¿Sí? Y los fondos de pensiones hacen un ejercicio cuantitativo para optimizar esos portafolios con el objetivo de que una premisa básica. Todo inversionista quiere maximizar el retorno y minimizar el riesgo. Esto es lo que hace un quant en la gestión de carteras. Y en predicción de mercados, sí, hay quants especializados en predecir cracks de mercado, grandes pérdidas de mercado y ganan mucho dinero porque empiezan a haber anomalías en los mercados, no por las noticias, sino cómo mete la información de las noticias y los datos en un mercado, en los mercados. O simplemente analizan la matriz de varianzas y covarianzas, que eso es matemática o estadística, y empiezan a ver anomalías en la matriz y dicen, este activo nunca se ha comportado así, porque la matriz de varianza se está comportando así. Yo creo que viene un movimiento fuerte en el mercado, porque los mercados necesitan mucha información y tienen memoria. Cuando algo no pasa o algo se descuadra, tiende a volverse a cuadrar. Entonces uno lo hace así. Y las finanzas cuantitativas, pues, permiten identificar patrones ocultos en los datos financieros. En los datos financieros hay patrones, así ustedes no lo crean. Desarrollar estrategias basadas en la evidencia objetiva y en las matemáticas. Los patrones ocultos a veces se encuentran en las matemáticas, como les decían a ustedes, es si yo tengo un portafolio o quiero ver 4 mercados y ellos se mueven de una dirección a otra, puede pasar que hay anomalías en los movimientos y se observan en las matrices de varianzas y covarianzas y ahí hay un patrón, ¿cierto? O se están comportando de estas maneras. Entonces, con las finanzas cuantitativas, pues yo puedo tomar decisiones informadas y mejorar los resultados financieros o de gestión de riesgos. ¿Listo? Los modelos cuantitativos en finanzas son herramientas matemáticas utilizadas para representar y comprender los fenómenos financieros complejos. Uno hace un modelo para tratar de representar una situación de la economía, una situación de los mercados. Y como los modelos son, los modelos no se comportan de manera exacta a la realidad. Y ahí es donde nosotros debemos, es con nuestros modelos, tratar de minimizar el error de predicción, o lo que se conoce en finanzas cuantitativas, la minimización del error cuadrático medio. Eso es una matemática sencilla. Algo que tienen las finanzas cuantitativas es que les gusta complicarse los términos y asustar. Pero cuando uno va a un modelo sencillo, encuentra que eso es fácil, es una matemática estadística de colegio, de universidad,
pero es más el nombre que asusta, ¿sí? Entonces, ¿qué modelos hay? Y yo creo que uno de los modelos que mucha gente aprende al inicio son los modelos de series temporales o de series de tiempo, ¿sí? Y estos son modelos que se utilizan para predecir y analizar el comportamiento de variables financieras a lo largo del tiempo. Sencillo. Uno de los más usados son los modelos ARIMA, que son los modelos autorregresivos y moving average, y se pueden utilizar para predecir los precios de las acciones o de los activos financieros en función de los patrones históricos. O sea, regresivos y buscan patrones históricos. Capacidad computacional. Es una capacidad computacional sencilla, no exige mucho los computadores ni el nivel de programación. Los errores cuadráticos medios en algunas veces pueden ser altos. Entre el error cuadrático medio o el error de predicción es la diferencia entre el valor que yo estimé y el valor real. Hay una fórmula que uno aplica ahí, pero pues uno lo que quiere minimizar es ese hueco entre esos dos. Y un modelo ARIMA es regresivo, tiene un promedio, pero pues la idea es que se utiliza para predecir los precios de los activos financieros en función de su historia, entonces no tiene más variables. Están los ARIMA, están los SARIMA, ARIMAX, y un poco de modelos más, pero son como los más utilizados. Este modelo me gusta mucho, que son los modelos de volatilidad estocástica. Y suena que le estalla uno a la cabeza si uno dice, ¿qué estás haciendo? Entonces uno dice, estoy haciendo un modelo de volatilidad estocástica. Miércoles, ya la mamá cree que uno está, quién sabe qué, programando, o los compañeros de trabajo creen que uno está mandando un cohete a la luna. No. El objetivo de uno es predecir la volatilidad. ¿Por qué? Porque ustedes saben que la volatilidad es la desviación estándar de los retornos respecto a su media, ¿sí? Pero cuando yo hago ingeniería en reversa, y si yo pudiera la volatilidad volverla a retorno y luego ese retorno volverlo precio, pues yo puedo predecir los precios y estimo cuál va a ser la volatilidad futura. Y por eso les van a pagar, y les van a pagar muy bien, por predecir la volatilidad futura. Entonces, hay modelos que capturan la volatilidad cambiante en los mercados financieros y son útiles para la gestión de riesgos. Sirven para tomar decisiones de inversión y para gestionar los riesgos. Recordemos, cuando uno ve en los medios y que dicen, es que el mercado estuvo muy volátil. A veces el periodista no sabe explicar que la volatilidad, no entiende la volatilidad, ¿sí? Hubo una variación muy grande de los precios, ya, ¿cierto? Entonces, si uno tiene un modelo y el modelo de volatilidad, de predicción de riesgo, le dice que se viene un movimiento muy fuerte, ahí arranca la gestión, porque usted pasa de ser un jugador activo a ser un jugador que puede cuidar el riesgo o aprovechar el riesgo dependiendo de su perfil. Es muy importante. Los mercados sin volatilidad son aburridos y eso lo tenemos que tener claro. Cuando los mercados se aburren o no tienen grandes variaciones, pues no hay grandes inversionistas, no hay juego, no vale la pena. Entonces, ¿qué le gusta a los traders o qué nos gusta a los que estamos en el mercado financiero? Que haya volatilidad, porque al haber volatilidad hay ganancias o pueden haber pérdidas, y ahí es cuando los modelos entran a jugar un papel muy importante. Entonces hay un modelo que es el GARCH, que es muy conocido y puede ser utilizado para predecir la volatilidad de un activo financiero, y eso es buenísimo, porque si yo predigo la volatilidad, puedo traer a valor presente el precio de un activo y decir si está caro o está barato y tomar una decisión de inversión. Hay modelos de valoración de bonos y estos modelos permiten calcular el precio y el rendimiento de los bonos en función de factores como las tasas de interés y el vencimiento. Entonces, recordemos que el valor presente de un bono es el valor actual de un bono es el valor presente de sus cupones más el principal descontado una tasa de interés. Si yo logro predecir la tasa de interés, que es el rendimiento de los bonos, pues sé si un bono vale la pena comprarlo o vale la pena venderlo. Eso es lo que yo tengo que hacer. Por eso es que es importante el factor descuento, no el flujo de caja, porque es que el flujo de caja ya está dado en el prospecto del bono. Yo ya sé cuánto me va a pagar el cupón. Yo necesito entender cuánto va a variar la tasa de interés. Y por eso
a ustedes como quants les va a ir muy bien en el mercado, ¿sí? Y van a tener unos perfiles muy buenos, van a tener muy buenos sueldos y demás. Otra cosa que también hacen los quants es hacer estrategias de trading algorítmico. El quant, entonces hay un desafío. Un fondo de inversión busca desarrollar estrategias de trading para aprovechar estrategias de mercado. Eso puede ser una oferta de trabajo. ¿Qué solución hay? Se emplean técnicas y modelamiento estadístico, ¿cierto? Y aprendizaje automático para identificar patrones en los datos en volúmenes y de precios. Resultados, estrategias de trading. Y ahí es cuando el quant, a través de sus modelos, recibe muchos datos y el modelo le da una salida. El quant programa una serie de reglas matemáticas que al final le dicen compre o venda, compre acá, venda acá, esto va a subir, esto va a bajar. Muy sencillo, ¿no? Vaya y haga. Recuerdo un jefe que me decía, yo no entiendo ustedes cómo no hacen plata. Si esto es fácil, comprar barato, vender caro y comprar barato, hágalo. Entonces yo creo que los quants, lo bueno de esto es que no tiene sentimientos. Aprovecha las matemáticas y los patrones para decir es una oportunidad de compra o es una oportunidad de venta. Porque ¿qué pasa? Cuando yo dejo una toma de decisión a un ser humano, como somos nosotros, nosotros tenemos ciertos sesgos de positivismo. Si yo compro algo hoy a 100, yo espero que alguien me lo compre a mí a 110. Y ese que me lo compró a 110 está esperando venderlo a 115. Y así. Por eso es que los mercados siempre les va bien en el largo porque es una esfera, es un círculo de optimismo. El trading algorítmico, decisiones basadas en matemáticas, no tienen estos sesgos, no se encariñan con un activo. ¿Funciona o no funciona? Estos dicen los números. Por eso es importante dejar que los números hablen. Por otro lado, algo muy importante son los modelos de riesgos de mercado. ¿Qué desafío hay? Ejemplo, una institución financiera desea evaluar el riesgo de crédito asociado con su cartera de préstamo. Riesgo de crédito es una cartera de default o determinar las provisiones necesarias. Solución. Se necesita un modelo crediticio basado en técnicas de machine learning y análisis de datos históricos. Es cuando predicen la capacidad de pago, predicen la economía, con base en la información y el resultado es un modelo de calificación que permite evaluar la probabilidad de incumplimiento. Miren cómo las finanzas cuantitativas funcionan en todo, en diseño de un modelo que mide la capacidad de incumplimiento de un prestatario y estima las pérdidas esperadas en la cartera de préstamos. Esto ayuda pues a la institución a asignar de una manera adecuada las provisiones y tomar decisiones informadas sobre la gestión, a quién asignarle dinero. Por ejemplo, ustedes han hablado ahorita de las fintech. Las fintech, usted solicita el crédito y se lo da de una vez por acá. Claro, se lo dan 5 minutos. Detrás de eso hay modelos matemáticos elaborados por quants, programadores, que le automáticamente con sus datos, con su forma de gastar, le puede decir, este sí paga, este no, prestémosle en vez de 100, prestémosle 50. ¿Listo? Eso no importa. Pero otro tema, las técnicas de optimización. Nosotros queremos, todo inversionista quiere ganar plata al menor riesgo posible. Ese es el racional. Entonces lo que quiere es, con las técnicas cuantitativas, optimizar su cartera. Eso es lo que busca un análisis cuantitativo. Hay un análisis de riesgo, evalúa probabilidades, impactos adversos a una cartera. ¿Y eso cómo lo hace? Con matemáticas, con modelos financieros de riesgo, que es una matemática que mira probabilidades o que mira estadísticas, buscar que las carteras de un portafolio de un cliente maximicen los rendimientos y minimicen el riesgo. Entonces, digamos por ese lado. En optimizaciones de cartera, entonces viene aquí un desafío. Una institución financiera
desea optimizar su cartera de inversiones para maximizar el rendimiento y minimizar el riesgo. Esta premisa que ustedes ven acá nació en 1952 con Harry Markowitz, pero cuando usted revisa los documentos de Harry Markowitz en 1952, él toma papers de 1929, 1930, simplemente lo volvió una función financiera. Cuando yo maximizo algo, minimizo algo sujeto a un presupuesto bilingüe. Ahí es cuando se utilizan modelos de optimización basados en técnicas de programación lineal y optimización de Markowitz. Pero ¿qué pasa? Si los datos son los mismos y el objetivo es el mismo, pues ustedes creen que puede salir la misma cartera, pero no. Los analistas cuantitativos o los quants se pelean por desarrollar métodos de optimización para que la frontera eficiente o la cartera que se haga sea mejor que la del vecino con la misma información. Porque lo que importa ya no son los datos, sino el método de optimización que lo desarrollan. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son los resultados? El modelo, el cliente pues maximiza el retorno esperado en función de un nivel de riesgo tolerado, ¿cierto? Esto permite a la institución pues tomar decisiones informadas sobre su cartera. ¿Listo? Otro caso de estudio. Otro tema, los análisis de regresión. Y esto se utiliza mucho para analizar la relación entre variables financieras. Caso de estudio muy tradicional es, utilizando datos históricos, se realiza una regresión para determinar la relación entre el rendimiento de una acción y variables del índice de mercado, el tipo de cambio, indicadores económicos. Y aquí yo traigo algo que pasa mucho en los mercados financieros y que la gente juzga mucho y no tiene en cuenta muchas variables. Y creo que ha pasado, ahorita es, oigan, pero ¿por qué se está subiendo la tasa de cambio? No, solo fue porque el dólar se fortaleció a nivel global. ¿Sí? Eso puede ser. Pero es que hay más variables. Hay una variable como, por ejemplo, la percepción del riesgo país, la percepción de la inflación, la percepción de más variables que influyen, la percepción de la caída del precio del petróleo. Si ustedes estiman que mañana va a haber otro cierre de los mercados o de las economías como pasó en pandemia, pues el precio del dólar va a asumir que el petróleo va a caer, pues se va a subir, porque Colombia es un país exportador de crudo. Más encima se aumenta el riesgo país. Entonces hay variables que empiezan a influir en eso. Entonces el quant lo que hace es crear matrices o crear ecuaciones que permitan involucrar variables macroeconómicas y variables de mercado al resultado esperado de algo. Eso funciona. ¿Listo? Y eso ayuda a tomar decisiones de inversión, porque ya hay un modelo que le dice que si el petróleo queda al 10%, el dólar se va a subir 60 pesos. Esos son, digamos, modelos por ese lado. Otro tema muy importante que nosotros vemos acá es el modelo de valoración de opciones. Esto se utiliza muchísimo en el mundo. Desafortunadamente en Colombia, el mercado de opciones no despegó. ¿Sí? ¿Por qué? Por gestiones de su plataforma, porque en algunos casos las áreas de riesgos no entienden los modelos financieros y prefieren pasar, porque en algunos casos los comités de inversiones o los miembros de comité de inversiones creen que las opciones son instrumentos de armas de destrucción masiva, pero hace parte del mercado. Se utiliza mucho en los mercados internacionales y hay quants especializados en valoración de opciones y ganan mucho dinero porque sus clientes pueden ganar mucho dinero y las pérdidas pueden ser acotadas, porque cuando vean ustedes cursos de opciones, hay opciones que tienen una pérdida limitada y una ganancia ilimitada. Hay unos criterios en las opciones. Pero ahorita vamos a ver qué es lo más importante en la opción. ¿Qué es uno de los factores más importantes en la valoración de opciones? Entonces hay un caso de estudio que se implementó con Black & Scholes, que son pues, el modelo tradicional de precios para valorar opciones sobre un activo. ¿Cuánto me cuesta a mí una opción call, o sea,
posibilidad de comprar un activo financiero. Entonces, utilizando datos históricos, volatilidad implícita, tasas de interés, se calcula el precio teórico de las opciones. ¿Cuánto me cuesta a mí comprar, yo pagarle a usted el derecho a comprarle en un futuro algo que va a subir y solo pierdo en caso de que no suba la prima? Eso se utiliza mucha finanza cuantitativa. Y van a ver la fórmula, y quise traer la fórmula, y casi no quería traer fórmulas, es porque la fórmula se ve complicadísima, pero realmente no lo es, porque solo hay un factor que yo tengo que estimar, y ya lo vamos a ver. Entonces, los resultados del modelo de valoración de opciones proporcionan información sobre la valoración o infravaloración de las opciones, y puede tomar una decisión de compra y venta de una opción. Y esta es la fórmula del modelo Black and Scholes. Y estos dos señores se ganaron un premio Nobel. Aquí falta Merton, pero esto se utiliza en los mercados desarrollados. En Colombia, como les digo, da pena no tenerlos. Da pena que no haya despegado. ¿Sí? Uno quisiera en este momento poder comprar una opción call de Ecopetrol a 5 años. Uno quisiera comprar una opción call de Bancolombia a 5 años. No las hay. Y puede hacer una nota estructurada, sí, con finanzas cuantitativas, sí, pero es difícil estructurar. Pero bueno, en el mundo sí funciona. Esta es una función call, una opción call. ¿Y cuánto cuesta una opción call? Está la fórmula acá, se distribuye normal, esto aquí se desarrolla. Esto es el stock price, es un precio que se da, el strike price es el que se da, la tasa libre de riesgo yo la estimo. ¿Y qué es lo que yo debo estimar? Lo más difícil, esto, la volatilidad. Y esto se hace con técnicas matemáticas. Si yo estimo esto y tengo esto, esto y esto, yo puedo decir cuánto vale una opción call y me la puedo jugar. Pero ¿dónde hice un esfuerzo matemático? En la predicción de esto, de la volatilidad. ¿Listo? Eso es muy importante. Y también hice un esfuerzo matemático para saber si Ecopetrol está hoy a 2.000, de pronto en 5 años puede estar a 5.000 o a 4.000. Entonces puedo comprar el derecho de comprar, y lo hice con matemáticas. ¿Sí? Entonces ven cómo los modelos matemáticos funcionan en muchas cosas, las finanzas cuantitativas. Por otro lado, en mercados financieros, los datos, señores, son fundamentales en los mercados financieros. Y cada vez los datos cuestan más obtenerlos y más comprarlos. Hace unos años me reuní con Futsi Russell, que es un partner de nosotros, y hablábamos sobre la data, y decíamos que la data es el new oil, la data es el nuevo petróleo, hablábamos ahí. Porque entre más datos yo tenga, mejores decisiones de inversión puedo tener y más ventajas competitivas tengo frente a mi contraparte. Si yo con buenos datos los tengo hoy y mi vecino no los tiene porque no los quiere pagar o porque no los sabe manejar, yo puedo tomar decisiones de inversión informada y venderle un producto que yo considero que está sobrevalorado a mi contraparte que cree que está subvalorado, por ejemplo. Por eso que los datos son financieros muy importantes. Los tipos de datos utilizados incluyen precios de activos, volatilidad, volumen de operaciones, economía, y todo eso es clave para realizar un elemento cuantitativo preciso. Y eso es muy, muy, muy importante. Por eso es la capacidad computacional. Los computadores de ahora, hay unos supercomputadores no físicos, sino funcionan en la nube, que permiten hacer cálculos en nanosegundos y decir, esto es compra, esto es venta. Eso lo hace un quant. Porque previamente estudió las matemáticas y los volvió una línea de código que tomará una decisión. Riesgos. Digamos, ¿cuáles son los riesgos de las finanzas cuantitativas? Ofrecen muchas ventajas, pero también llevan a conllevar a ciertos riesgos. Entre los riesgos más comunes se encuentra el error de modelo, la falta de datos precisos y la suposición incorrecta de parámetros. Y en finanzas cuantitativas funciona algo. Si datos malos entrego,
mis salidas no serán buenas. O seleccioné incorrectamente los parámetros. Sin embargo, esos riesgos pueden mitigarse mediante una gestión adecuada de validación de los modelos y de la estimación del error cuadrático medio. Si el error de la predicción es muy grande frente al error del dato dado, yo puedo decir, puede ser un dato puntual, pero si encuentro que eso es muy grande, digo, mi modelo está mal. El error cuadrático es muy grande, o el error es muy grande, ¿cierto? Entonces, se puede ajustar. ¿Qué hace la gente? ¿Quiere predecir datos de aquí a 2 años? Estudia 10 años, o estudia 8, entrena con 2, y ya cree que pues, puede funcionar. Eso funciona. ¿Qué tendencias hay ahora en los mercados o en las finanzas cuantitativas? En la actualidad estamos viendo varias tendencias en el cambio en las finanzas cuantitativas y una tendencia importante es el uso de técnicas de aprendizaje automático. El Machine Learning, ¿sí? O el aprendizaje de máquina o la inteligencia artificial. Yo creo que ahorita se puso de moda la inteligencia artificial por ChatGPT, pero eso desde hace rato se usa. Y en el año 2020 se puso de moda el Machine Learning, el aprendizaje de máquina. Yo creo que hay cursos gratis en Google y ese tipo de cosas. Y se puso de moda, ¿por qué? Porque el aprendizaje automático y la inteligencia artificial a veces no siguen modelos matemáticos establecidos. Yo leía alguna vez un paper en el año 2008, en el año 2010, ¿sí? Que la econometría, digamos, yo que soy economista y varias econometrías, tiene unas reglas de validación, el p-value, el chi cuadrado, la t-student y demás, y hay una fórmula para multiplicar matrices, que si usted multiplica una matriz le sale un vector, o le sale un escalar, o le sale otra matriz, pero tiene unas reglas. Y si usted no cumple una regla, su estimación está mala. ¿Sí? Eso era, digamos, como lo que dice econometría. Pero el aprendizaje automático, él no asume reglas, él asume datos. Y él empieza a estudiar cómo se mueven los mercados en reglas. Por eso es que, digamos, en su momento el aprendizaje automático de la inteligencia artificial se llamaban black box, ¿sí? Cajas negras, que nadie sabía cómo funcionaba dentro y daba un dato. Pero ahora se está funcionando porque como tengo muchos datos, hay inteligencia artificial, hay poder computacional que no existía hace 20 años, ¿sí? La capacidad de almacenar muchos datos, velocidad de cómputo, a veces las reglas ya no importan, porque él asume que el mundo no es lineal, como a veces la econometría pasa. Entonces la inteligencia artificial y el aprendizaje automático tienen muchos modelos que a veces es mejor predictor que la econometría tradicional. Entonces eso es muy importante. Por eso lo bonito de las finanzas cuantitativas. También se observa un enfoque cada vez mayor en la interpretación de grandes conjuntos de datos y ahora nos volvimos todos expertos en Big Data. ¿Sí? Big Data es tener muchos datos y poder sacar información de los data analysis, que hay perfiles. Es gente que aprendió a modelar datos y a sacar información para obtener información valiosa en tiempo real y tomar decisiones de inversión. ¿Cuáles son las limitaciones? Hay unas limitaciones muy grandes, a pesar de los beneficios, incluyen la suposición de distribuciones normales en los datos financieros. Hay algo que se llama el Galton Board, que asume que en el largo plazo, pues todos los comportamientos que son aleatorios tienden a comportarse normal por la teoría del límite central. Entonces, pero bueno, y la capacidad de capturar eventos imprevistos. Y aquí viene que a veces las finanzas cuantitativas no permiten la predicción de black swans o de datos aleatorios de alto impacto, ¿cierto? En el año 2020, yo creo que muchos de ustedes, si están en el mercado financiero, creían o se hablaba que la pandemia era un black swan, que la pandemia no nos cogió preparados sobre los mercados financieros y hubo un rifirrafe entre Nassim Taleb, que es quien ha escrito el libro del Black Swan. Es un libro muy bonito y si no lo han leído, se los recomiendo. Y el Black Swan
se escribió en el año 2008, después de la crisis financiera en el 2009, y es como un evento altamente improbable o que yo no lo esperaba tener un impacto muy grande, ¿sí? Es importante eso, que no tiene la capacidad, pero hay algo que no traje acá porque no hace parte de las finanzas, pues, no lo traje, sino lo quería contar, es que hubo una pelea entre Nassim Taleb, el del Black Swan, y un Quant, que ya vamos a ver más adelante, Marco López de Prado, que Nassim Taleb decía que era un Black Swan. Y Marco López de Prado le decía, no señor, no es un Black Swan, porque se estaba produciendo datos en tiempos reales que empezaban a marcar que algo no estaba bien en las economías en China y que algo estaba pasando que iba a afectar los mercados financieros. Y esos datos reales es lo que se llama el nowcasting. Nowcasting es, por ejemplo, mapear cuáles son las transacciones que se están dando minuto a minuto, compras con tarjetas de crédito, o incrementos en las compras de medicamentos que estaban pasando en China cuando en la pandemia y todavía no había llegado acá. Minuto a minuto se estaba mapeando cuántas líneas de celular se estaban apagando, producto de que ya habían decesos. Eso era como el nowcasting que lograron incorporar, y hay una discusión muy interesante en un canal de televisión internacional de noticias, pero pues dice que con el Big Data y la revisión de data del nowcasting, los Black Swans se pueden volver unos Grey Swans, bajar esos eventos improbables. Es algo de lo que los cuantitativos lo pueden usar. ¿Cuáles son los desafíos? Bueno, aquí están las limitaciones, los desafíos futuros en finanzas cuantitativas. A medida que los mercados financieros evolucionan y hay más datos, hay nuevos desafíos para las finanzas cuantitativas. Los modelos no están terminados de escribir. Ustedes los pueden escribir, ¿sí? Los papers, cada vez salen mejores modelos. El cuantitativo lo puede hacer, ¿sí? Entonces, incluyen el manejo de grandes volúmenes de datos, los desafíos, la interpretación de información no estructurada, la gestión del riesgo en entornos complejos, ¿sí? Hay información que no está estructurada, que no está parametrizada, pero pues es parte de eso. ¿Qué es importante? La capacidad de adaptación y la búsqueda constante de nuevas soluciones serán fundamentales para enfrentar estos desafíos. Eso es clave. ¿Qué conclusiones hay? Y en resumen es que las finanzas cuantitativas son unas herramientas poderosísimas para el análisis y tomas de decisiones en los mercados financieros. Su aplicación correcta puede ayudar a gestionar riesgos, como les gusta, la gestión de riesgos es más importante, a maximizar los retornos y obtener la ventaja competitiva. La evolución continua de técnicas y de tecnologías en este campo ofrecen nuevas oportunidades y desafíos. Los fundamentos de las matemáticas ya están dados, de la probabilidad y de la estadística. Yo con los fundamentos me puedo apalancar para desarrollar nuevos modelos y exigir a las máquinas. ¿Sí? Eso me parece muy chévere. Quiero traer una literatura que me gustaría que tomaran notas si les gustan estos autores. Este es Marco López de Prado. Marco López de Prado es un quant español, es el director de inversiones del Fondo de Inversiones de Abu Dhabi, con su gestión cuantitativa, es fundador de True Positive, es un fondo netamente cuantitativo, pero él lo dejó y ahorita es el director de inversiones de AIDA. Habla sobre los avances en Financial Machine Learning. Este fue un libro de pandemia. Espectacular este libro porque fue la introducción al Machine Learning en finanzas. Luego lanzó un libro un año después que es muy pequeño, que es el Machine Learning for Asset Managers. Es cómo incorporó esto a la gestión de activos, un libro muy chévere. Aquí está Paul Wilmot, ya sale ahí, Paul Wilmot, por aquí. Se me trabó por acá. Paul Wilmot
Es uno de los quants más importantes en Londres. Sí, Paul Wilmot tiene una firma que se llama Super Derivatives, pero el objetivo de él, tuve la oportunidad de tomar clases con él. El man trabaja sobre opciones y él utiliza las matemáticas para hacer predicción de volatilidad. Él lo muestra muy sencillo, no es sencillo, es bien largo, bien difícil, bien denso, pero es muy chévere. Tiene un canal de YouTube donde cuenta cómo hace las cosas, se los recomiendo. Y este libro que quiero traer acá, a veces se ríe uno cuando lee el título, que se llama, a ver si sale por aquí, si lo podemos ver, se llama El andar del borracho. El andar del borracho es un libro que no tiene nada que ver con la bohemia ni con el alcohol, sino cómo el azar gobierna nuestras vidas y cómo los grandes desarrollos matemáticos que se utilizan para finanzas y los mercados financieros y hasta la misma física, no, sobre todo los mercados financieros, se desarrollaron a través de gente que era adicta al juego, entre ellos Bernoulli. Bernoulli eh, sacó una distribución de probabilidad que se llama la distribución de Bernoulli. Era un tipo adicto al juego que descifró la ruleta y sacó unas distribuciones. También hablan de Gianromano Cardano, creo que es alguien matemático de hace muchos años que fue olvidado, pero él hizo muchos desarrollos en la matemática para predecir el comportamiento de la ruleta que se utiliza para la predicción de los mercados financieros. Ustedes han escuchado hablar del método de Monte Carlo, y método de Monte Carlo es muy usado y se llama así, y cuando uno le habla sobre, no, que esto es de un casino, la ruleta en Monte Carlo. Realmente el que desarrolló los primeros métodos para la estimación de la ruleta o del juego fue Cardano, ¿sí? Y este libro le da a uno unas bases de entender los fundamentos de la predicción de cosas. Yo creo que es como el fundamento de todo esto de las finanzas cuantitativas. Y traigo esta frase acá que dice que la gente a menudo utiliza procesos intuitivos cuando hace valoraciones y elecciones en situaciones inciertas. La gente cree en la intuición para hacer valoraciones en situaciones inciertas. Eso es lo que está la gente. Pero ¿qué necesita uno? Es modelar la incertidumbre a través de matemáticas. Esto es, y la incertidumbre en los precios. Luego viene alguien muy famoso, que es Tim Simon, y este libro es espectacular. Él es un matemático que resolvió el mercado de valores y se llama así, The Man Who Solved the Market, el hombre que resolvió el mercado. Y él fue el primero en crear un fondo cuantitativo, se llama Renaissance, y es uno de los fondos de hedge fund más exitosos del mundo. Y él ha desarrollado mucha finanza cuantitativa ya andando, ¿sí? Porque, pues, por ejemplo, Merton tuvo un fondo muy bueno que se quebró, que se llama Long Term Capital Markets, que creo que logró una crisis financiera, pero chévere tener esos procesos. Pero Renaissance es un fondo netamente cuantitativo. Si usted se mete ahorita y pone Renaissance Technologies, es una página blanca que dice, bienvenido a este Renaissance Technologies. Ahí trabajan los quants, ya no recibe plata, el fondo es administrado entre sus socios que son solo matemáticos y son billonarios y solo utilizaron matemáticas para encontrar anomalías en los mercados financieros. Estos libros pues son chéveres, y hay dos libros que quisiera traer aquí para ustedes, que es este libro que es Quantitative Portfolio Optimization, Asset Allocation and Risk Management. Es un libro muy sencillo, donde le da una visión muy buena de cómo se utilizan las matemáticas en los portafolios, y Quantitative Portfolio Management, que ustedes van a ver. Hay algo que también es muy importante, las redes neuronales artificiales. Es lo que se llama ahora inteligencia artificial y ese tipo de cosas, y también se utilizan
para la predicción de modelos financieros y se hace a través de los quants o de los que ya empiezan a programar redes neuronales. Entonces, esto era lo que yo tenía para ustedes. Creo que es una charla muy por encima, muy arriba, pero es como la introducción a cómo las finanzas cuantitativas se usan en los mercados financieros. Bueno, profesor, está bien si damos un tiempo para algunas preguntas. Si hay un tiempo. Esto quedó grabado, ¿cierto, Carlos? Sí, queda grabado y va a estar publicado en el canal de YouTube de la universidad. Listo, te encargamos el link porque me lo están pidiendo aquí por Instagram. Listo, yo se lo envío. Perfecto, no sé si tienen algunas preguntas. Bueno, esto es lo que son las finanzas cuantitativas. Ahí están las redes sociales de Elemento Alfa en LinkedIn y en Instagram. En LinkedIn producimos mucho documento cuantitativo. Creo que puede ser interesante para ustedes. Bueno, no veo preguntas, entonces Por acá está preguntando Carlos Andrés Mancera. dice, profesor, Carlos Andrés Mancera pregunta, profesor, buen día, ¿existe literatura en español para abordar las finanzas cuantitativas? No tengo en el radar. Marcos López de Prado es español y él tiene unos videos muy interesantes en YouTube. No he visto Carlos en español, te lo quedo debiendo. Y yo creo que en la cuenta de Elemento Alfa voy a subir unos libros recomendados en finanzas cuantitativas. Vamos a empezar a subir como libros recomendados. Pero Carlos Andrés, en este momento no tengo libros en la cabeza de finanzas cuantitativas. En español. Una pregunta adicional. Bueno, nuevamente les invito a seguir la página de Twitter del laboratorio y también pues quienes estén interesados en algunos de los cursos que se presentaron al inicio, pues me pueden escribir al chat, me pueden dar sus datos o pueden escribir a la dirección de correo del laboratorio que es mercadosfinancieros@wao.edu.co. Lo voy a escribir en el chat. Bueno, no vemos preguntas. Entonces, profesor, excelente conferencia. Muchísimas gracias. Yo creo que sin duda ha sido de gran aporte para los asistentes y para todos quienes estamos interesados en empezar a explorar el tema de este campo aplicado a las finanzas y a los mercados financieros. Muchísimas gracias también a todos los asistentes por acompañarnos y esperamos que les haya sido de gran provecho la conferencia. Perfecto. No, muchísimas gracias a todos ustedes por su espacio y encantado de haber dado esta charla para ustedes. Gracias.